Muchísimas gracias, Miji, por invitar nuestra invitación para charlar contigo y platicarles a los racers de ti, de tu carrera y de tus proyectos. Al contrario, Alonso, muchas gracias a ti por el tiempo. Un gusto estar aquí en tu podcast y bueno, muy emocionado de hablar un poquito de carreras con alguien mexicano y poder hablar de carreras en español y sobre todo con alguien que entiende el automovilismo allá en casa. Muchas gracias. Oye, cuéntanos, vamos a platicar de ti primero. ¿Qué haces cuando no estás en la pista? ¿Cómo es un día cotidiano de Luis Michael Dorrer? Digo, depende mucho de si estamos en temporada o no, pero digamos que ahorita los últimos 7 meses que llevo aquí en Italia, que es donde está la base del equipo, consiste en entrenamiento físico, que es, aunque mucha gente a veces no lo entiende, gran parte de nuestras vidas, porque sobre todo en la disciplina que corro yo, que son autos GT, tenemos que tener una resistencia cardiovascular muy alta, entonces prácticamente nos concentramos el 80% de nuestras vidas en estar desarrollando eso. Entonces, tengo la gran fortuna aquí en Forlì, donde vivo, de tener el gimnasio directamente al lado del taller. Entonces, me es muy cómodo poder ir al gimnasio por las mañanas y luego pasarme al taller a visitar a los chavos. Tenemos ahí eh, 10 personas prácticamente de planta trabajando en todos los autos. Entonces eso también ayuda, como cualquier equipo deportivo, ¿no? O cualquier equipo de trabajo, crear una relación que vaya mucho más allá de solo las carreras, eh, con esas visitas diarias que hago. Y bueno, también a prepararnos y a intentar desarrollar todos los pequeños detalles que podamos encontrar previos a la carrera. Y bueno, ya en un fin de semana de carrera, el ritmo, digamos que aumenta drásticamente. Normalmente viajamos desde el miércoles a las pistas. Nuestros horarios son similares a los de la Fórmula 1, donde tenemos actividad viernes, sábado y domingo. Entonces, normalmente el jueves tenemos lo que es el famoso track walk, que es cuando caminas la pista, tienes tu briefing o tu junta con los ingenieros para desarrollar lo que será el programa del fin de semana. Y por programa me refiero a qué es lo que vas a hacer durante los entrenamientos, qué se va a probar, etcétera. Y bueno, prácticamente una vez que acaba el fin de semana de carrera, la semana posterior es un poquito más relajada, donde, pues por ejemplo, el equipo descansa el lunes, normalmente nosotros también como pilotos, y tal vez tienes ahí un poquito de fisioterapia y masaje y ese tipo de cosas, pero digamos que una vez que ya llevas 2 o 3 carreras, empiezas a agarrar este ritmo, ¿no? Donde tu día a día es muy similar. La semana antes de la carrera se vuelve un poco más intensa y la después de la carrera es un poco más de descanso. Perfecto. Nos dices que vives en Forlì. Forlì está al sur, al norte, al centro de Italia. Está aquí en Italia es como en España, donde el país se divide en regiones en lugar de estados. La región se llama Emilia-Romagna, y es muy cerca de la ciudad más grande, que se llama Bolonia. Y de ahí es de donde es Lamborghini. Por eso los equipos oficiales estamos muy cercanos a Sant'Agata, de donde es Lamborghini. Y bueno, esta zona de Emilia-Romagna es famosa, pues, justo por eso, ¿no? Porque la industria del automovilismo es muy grande. Tenemos aquí, bueno, Ferrari arriba en Módena, Lamborghini en Sant'Agata, aquí cerca en Faenza a Alfa Tauri, el equipo de Fórmula 1 también. Y prácticamente el 80% de los equipos de MotoGP, así como Ducati, también son de esta zona. Entonces, es una zona muy, muy de carreras, muchas pistas como Imola, Misano, donde se corre el Gran Premio de San Marino de motos, están en esta zona. Entonces,
Ahora sí que cuando vas al aeropuerto en un fin de semana seguramente te encuentras a alguien que va a alguna carrera en algún lado del mundo. Sí, claro, o sea, es así como que una región racer. Exactamente, sí, digamos que es la región donde, repito, ¿no? Están gran parte de los equipos, gran parte de la industria, específicamente de carreras de Italia. Y bueno, obviamente al estar todos estos grandes equipos profesionales, pues todos los equipos, ahora sí que de las divisiones bajas como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, etcétera, pues también se ponen en esta región. Y bueno, contestando tu primera pregunta, es en la parte de arriba de Italia, en el norte Ujú. y específicamente en el noroeste. O sea, estamos en la playa aquí, hacia el mar Adriático. O sea, que si yo salgo al mar y me voy derecho, llego a Croacia. O Padrísimo. sea, que digamos que arriba a la derecha de Italia. Ujú. Oye, a ver, platícanos. ¿Y cómo le haces para los tacos? O el pozole. Pues fíjate que justo es algo de o lo que más extraño, o llevo, más bien, no es que extrañe, pero llevo antojo con eso, y soy una persona muy antojadiza, entonces como que cuando Ok. se me mete a la cabeza lo traigo hasta que puedo saciar ese antojo. Llevo con antojo de un agua de horchata como 2 meses, Ok. más que unos tacos, no sé por qué. Em, y justo hablábamos de eso porque tuve la fortuna de ser uno de los invitados a la fiesta del 15 de septiembre en la Embajada de México en Roma. Ok. Y estábamos ahí, pues ahora sí que el 80, bueno, el 90% de las personas éramos mexicanos y sobre todo expatriados, ¿no? O sea, mexicanos que estamos acá y todos, pues dábamos nuestra opinión de qué era lo que más se acercaba a unos buenos tacos. Y de hecho me dijeron de unos mexicanos que abrieron una taquería en Roma. La verdad no tuve la oportunidad de ir, pero me Ajá. dijeron que estaban muy buenos y tal vez, digo, la verdad es que regreso para el Gran Premio de México justamente a la Ciudad de México. Ok. Entonces ya me falta muy poquito, pero sí, han sido 7 meses largos, sin los antojitos. O sea, yo soy muy también, ¿sabes qué? De las como que papas picantes o Sí, sí, sí. los cacahuates y ese tipo de cosas. Entonces, ya no te voy a mentir, la verdad es que estoy contento por esa parte de regresar y poder ir el domingo a comer un menudo y unos buenos tacos de barbacoa. Ya te vas a quitar con el agua horchata. Exacto. Y ya de regreso te traes un cargamento de horchata, no sé, para preparar o lo que sea, para que no estés sufriendo. Sí, exactamente. Sí, fíjate que es muy común que muchos mexicanos que viven en el extranjero, ya sea por trabajo o por otra situación, extraen mucho la comida y les cuesta mucho trabajo, sobre todo los que están en Europa, les cuesta mucho trabajo conseguir unos buenos Y tacos de barbacoa el domingo en la mañana. sí, de hecho, el embajador de México en Italia, antes de estar aquí, estaba en Los Ángeles y hablaba de pues, que realmente estando en Los Ángeles pues, no extrañaba mucho la comida, ¿no? Porque había muchos mexicanos y mucha influencia de nuestra cocina allá, pero que aquí sí se sentía, y sobre todo en Italia, ¿no? Porque Italia es un país que al ser una potencia gastronómica como nosotros en México, pues en realidad predominan los restaurantes de comida italiana, ¿no? O sea, no es Sí, sí, sí. como en otros países donde tienes como que comida de muchos otros países. Entonces, eh, la verdad es que viví aquí, perdón, viví aquí del 2011 al 2016, entonces ya también estaba bastante acostumbrado a pasar largos periodos sin comida mexicana y he encontrado también cosas que me gustan mucho de la gastronomía de acá. Entonces, no la sufro tanto, pero sí 7, o bueno, ya voy por 8 meses y sí es bastante tiempo repito, tener antojitos mexicanos. Oye, ¿y al Gran Premio de México vienes para participar en alguna categoría de soporte o vienes como invitado nada más? No, nada más siendo parte de Escudería Telmex, siempre tenemos algunos eventos.
como por ejemplo en este caso va a ser el evento bueno, inician los eventos con el evento de Paso de la Reforma de Checo Pérez. Y pues asistimos ahora sí que como soporte de Escudería Telmex. Había un evento que hacíamos todos los años que era muy padre. Este año no lo van a hacer, que era de la pista a la cancha, donde jugábamos fútbol y luego nos subíamos a los karts indoor ahí en Go Kart Manía, en Plaza Carso. Entonces simplemente es como invitado y bueno, la verdad es que no le dicen la fiesta o la F1 esta por nada, ¿no? La verdad es que es un gran evento y siempre es bueno estar ahí apoyando, pues no solo a Checo, sino a todo el evento y dar la mejor imagen que podamos hacia el mundo de nuestro país. Sí, por supuesto, a mí también me ha tocado estar cubriendo el evento de Fórmula 1 de México. Y sí, tanto en la tribuna como en la pista, es una fiesta, es una fiesta. O sea, está bien descrito eso de la fiesta aquí en nuestro país, porque cuando vienen los pilotos, te lo juro, a mí me ha tocado estar afuera del Media Center y ver por ejemplo, me tocó ver a Carlos Sainz, me tocó ver a Daniel Ricciardo formado en la fila de los tacos al pastor que luego pone afuera, Sí. porque les encantan. Digo, Gasly tuvo ahí un tema con los tacos Sí. en 2018 Sí. y bueno. Pero bueno, vamos a pasar al plano deportivo. Y dinos qué o quién te motivó o cómo te nacieron estas ganas de correr en un coche de carreras. Pues la verdad es que dentro de la familia sí directamente no tengo nadie que haya corrido o que haya sido parte del automovilismo en mi familia en el pasado, pero mi papá, él es alemán. Yo de hecho bueno, nací en Alemania, soy mitad alemán. De ahí mi nombre que pues no suena muy mexicano. Y mi papá se llama Mijael y yo me llamo Mijael también, como Michael Schumacher. O sea, no como él, sino por coincidencia. Mijael es un nombre muy común, es como Miguel. Entonces, justo cuando yo estaba creciendo, pues estaba este boom enorme de Michael Schumacher en Alemania y yo obviamente pues era fanático de él, y eso pues, me hizo, digamos que estar muy familiarizado con las carreras. Mi papá, a pesar de que no corría ni nada, pues era fanático, nos levantábamos siempre a ver las carreras. De hecho, o sea, a tal grado que la televisión de paga que teníamos en la casa siempre dependía de quién transmitía las carreras. O sea, tipo si era Fox Sports, entonces tenía que ser, no sé, Cablevisión, Sky, lo que fuera, ¿no? Y cuando cumplí 7 años, le dije a mi papá que quería correr. Él estaba muy en contra de esto, porque sabía que era un deporte muy caro, un deporte donde aparte pues, corres cierto riesgo, o digo más riesgo que tal vez en otros deportes. Y entonces lo que sucedió es que mis abuelos mexicanos vivían en Cuernavaca, y pasábamos siempre Semana Santa en Cuernavaca. Y ahí había o hay todavía una pista de karts muy famosa. Mucha gente ha ido ahí, sobre todo gente ya más grande, porque lleva mucho tiempo esa pista. Y mi abuelo me llevó, y para hacer un cuento largo, corto, me inscribió cuando mi papá estaba de viaje de negocios. Y así empezó mi carrera. El trato que hice, o más bien que mi papá hizo conmigo, fue que tenía que ahorrar la mitad del costo de un kart, que en ese tiempo me acuerdo que era 25,000 pesos, es lo que costaba un kart. Y entonces ahorré un año. Obviamente la familia me echaba la mano, ¿no? Sí, Ya sabes, claro. de que como todos saben que estás ahorrando, pues de Navidad te dan un sobrecito o cosas así. Exacto. Entonces ahorré, creo que me tardé, sí, un poquito menos de un año.
o un año, ahorré los 12,500 pesos y compramos un kart. Ese era el trato porque mi papá tenía miedo que fuera como este típico berrinche pues de un niño, ¿no? Que dice, yo quiero hacer esto y mañana quiero hacer taekwondo y pasado, ¿no? Y entonces así fue y mi primera carrera, digamos, ya profesional a nivel nacional la corrí cuando tenía 10 años, si no me equivoco. Ujú. Sí, por ahí, tal vez un poquito menos, en Acapulco. Y ya de ahí, ahora sí que no aflojamos, ¿no? Seguimos en los campeonatos nacionales, internacionales, y de ahí hacer el salto a Autos Fórmula y digamos que este gran fanatismo que tenía mi papá o que siempre tuvo por las carreras, pues se vio complementado con que, o más bien es algo que los dos teníamos, es algo que yo siempre digo, no solo soy piloto, sino que soy un gran fanático de nuestro deporte, un gran Sí, eh, pues nerd, que es la palabra que se usa mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho la historia de nuestro deporte, claro. cómo llegó a ser y también la parte automotriz, no solo deportiva, sino que la historia de las marcas. Yo creo que, aunque no lo queramos creer, todos estamos muy relacionados con la industria automotriz en el mundo actual. Entonces, eh, pues sí, es algo que siempre me ha apasionado y me siento muy afortunado de poder ejercerlo como mi trabajo, por así decirlo, ahora ya de adulto. Sí, perfecto. Entonces, es a los 10 años cuando te subes a ese kart que compraron el que tú y tu papá. Exacto, sí. Sí, la primera vez que me subí un kart tenía tres años. Ah, ok. O sea, fue mucho antes, en un estacionamiento me acuerdo perfecto, en la Comercial Mexicana de Cuernavaca. Fue la primera vez que me subí a un kart, pero ya, digamos, formalmente haciéndolo bien en una pista y todo, cuando tenía 10, sí, 9, 10 años aproximadamente. Oye, y dinos, ¿cuándo y dónde fue tu primera victoria? Y bueno, y obviamente, ¿qué sentiste cuando la obtuviste? Sí, pues ve, mi primera victoria fue en Izcali, es un cartódromo igual de los más viejos de México, Ujú. en Izcali, en Cuautitlán, en el Estado de México. Pero ahí la verdad es que no me emocionó tanto porque era una carrera local y éramos, no sé, 3, 4 karts, entonces como que en mi mente, pues, o sea, estuvo bien, pero no significaba así la gran cosa, ¿no? Yo en ese momento corría el campeonato nacional y el campeonato local de Izcali, porque viviendo en Querétaro no había, y no teniendo en ese tiempo una pista en Querétaro, una pista local, y pista local era la de Cuautitlán, porque era la más cercana. Y poco después, en León, Guanajuato, en el autódromo, bueno, cartódromo, autódromo de León, ahí gané mi primera carrera nacional y fue, de esa sí me acuerdo perfecto, era una categoría muy competida donde varios de los pilotos con los que corría en esa época resultaron ser pilotos profesionales o en el futuro. Entonces, fue algo muy padre para mí, me acuerdo perfectamente del momento o sea, me acuerdo hasta de la carrera, o sea, de cómo fue. Yo no era el más rápido, pero por una buena arrancada me puse en primero y tuve que aguantar a toda la jauría de pilotos que estaba atrás de ¿Qué mí. tal? Y eso es algo muy importante como piloto y más que nada como deportista, ¿no? Porque te da la confianza de creer en ti mismo y realmente haces un paso enorme de rendimiento una vez que la parte mental está convencida de que lo puedes hacer. Oye, ¿y recuerdas qué nombres Sí, conformaban esa jauría que te persiguió en León? claro. Pues estaba Jair Godínez, que dejó de correr ya hace años, pero llegó a correr aquí en Europa y creo que quedó segundo o tercero en el campeonato de Fórmula Renault italiano, pero ya dejó de correr hace como 10 años. Santiago Tobar, que corre NASCAR México, Juan Diego Piedrahíta, que corre IMSA en Estados Unidos, él es colombiano, pero vivía aquí en México.
Marco Tolama, que corrió los Stock V6, o sea, lo que ahora son las camionetas de NASCAR. Ujú. La hermana de Santiago, Fernanda Tobar, Anina Riva Palacio, que ya después dejó de correr, pero era muy, muy buena. En mi generación hubo varias niñas que eran muy, muy buenas. Brenda Durán, la hermana chica de Salvador. Salvador Durán. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que éramos una generación así de 10 pilotos que todos eran muy, muy buenos. Esa generación como de los que nacimos desde los que eran un poquito más grandes que yo, así 91, 92, como hasta 95, más o menos, que corríamos en esa ventana de edad. Ya. Y por eso significó tanto, y lo recuerdo tan vívidamente a pesar de que ya pasó mucho tiempo. ¿Estaba tu papá ahí? Sí, por supuesto, mi papá, yo creo que se ha perdido 5 carreras cinco carreras, yo creo que se ha perdido en toda mi carrera automovilística. Oye, pero, o sea, ese día que estaba tu papá ahí en León, que ganas tu primera carrera en el campeonato nacional y haciendo ¿cómo te explico? Como un recuerdo, viéndonos Sí, para atrás en el tiempo de que tú veías las carreras con tu papá y de que se gozaban juntos, se desvelaban viendo la Fórmula 1 en este caso, te ve ganar en León o sea, ¿recuerdas su reacción? no, la verdad no, bueno, mi papá, repito, o sea, es alemán, entonces es muy frío, Ujú. tiene una manera de expresar sus sentimientos también muy, digamos que muy distinta a la que tal vez tendría un papá como lo Latino. consideramos normal en México. Ok. Pero la verdad es que mi papá, repito, nunca quiso que fuera piloto, incluso cuando corría, siempre, o sea, es hasta muy, muy recientemente que como que lo acepta, ¿no? Porque él siempre, me acuerdo cuando era chico, decía, no, es nuestro hobby, decía, esa era la palabra que usaba, nuestro hobby, o sea, como hobby de padre e hijo. Y yo me acuerdo que cuando lo decía, yo internamente decía, pues será el tuyo, porque el mío no es, ¿no? Pero Ok. entonces, pues, es una persona como yo, muy competitiva, entonces como que somos de esas personas que sí nos da mucha euforia llegar a este objetivo, pero que automáticamente como que piensas, bueno, a esto es a lo que veníamos y ahora sigue la siguiente. Hay una frase que me gusta mucho, que me la dijo un ingeniero inglés alguna vez que dice, after the race is before the race, o sea que después de la carrera es antes de la carrera. O sea, una vez que acaba, ya está, ya te tienes que preparar para la siguiente, ¿no? Y creo que es una filosofía que hemos seguido durante toda mi carrera. No, qué padre, o sea, y qué padre que tengas esa mentalidad, pues, o sea, estás cruzando la meta de la que acaba de terminar y ya estás pensando en la que sigue, o sea, porque ya Sí, te empiezas a preparar mentalmente, incluso ya dibujas el circuito que viene para exactamente, la próxima. justamente es así, sí. Oye, y a ver, entonces sales de México, te vas a Europa, ¿y cómo fue y en dónde fue tu primera experiencia en una categoría? Sí, bueno, primero, antes de eso, o sea, cuando termino de correr karts, mi último año de kartista fue en el 2007 Ujú. y me fui a correr una categoría que ya no existe, pero es el equivalente ahora de la USF 2000. Sí, la Fórmula 2000 de Estados Unidos ha pasado por muchos nombres, pero bueno, digamos que la cuarta división de autos Fórmula en Estados Unidos, Ujú. que se llamaba Skip Barber en esa época, y de hecho corrí contra muchos pilotos que después fueron pilotos de IndyCar, o que siguen siendo pilotos de IndyCar. Y ahí me fue muy bien. Era una categoría monomarca, lo que significa que en lugar de que haya equipos, la categoría lleva la gestión de todos los autos y los autos se rifaban literalmente por número antes del fin de semana de carrera. Entonces era una categoría muy, muy pareja. Y tuve victorias en lugares como Laguna Seca, como Road Claro. Atlanta. Entonces, pues yo venía de ganar el Campeonato Nacional de Karts en el 2005, 2006, el Campeonato Latinoamericano en el 2007, y luego empezar a ganar carreras en Skip Barber.
Entonces, pues yo me sentía ya, ¿no? O sea, sobre todo esa edad, 16, 16 y 16, 15, 16 años, que de por sí es como que esa edad donde crees que sabes todo. Ujú. Y entonces se me da la oportunidad de venir a Europa. Mi primera carrera fue en Hockenheim, en Alemania. Pero esto es raro para tal vez algunas personas. Era el campeonato de Fórmula Renault italiano, pero corríamos algunas carreras fuera de Italia. En este caso, estábamos en Alemania. Y fue, ahora sí que se me abrieron los ojos, o sea, como que me bajaron al planeta Tierra Ok. porque el nivel en Europa es mucho más alto y también yo estaba acostumbrado a por lo menos tener el material igual que cualquier otra persona y aquí no, o sea, yo estaba corriendo para un equipo muy pequeño que teníamos muy poco presupuesto, entonces por primera vez ahora sí que viví esa parte pues sí, que para tener los mejores fierros, pues necesitas el mejor presupuesto, ¿no? Claro. Y, y fue ese año, el año después de eso, que fue ya mi primer año completo en Europa, 2011, fue un año muy difícil, quedé sexto en el campeonato general, que digo, ahora en retrospectiva sexto no suena tan mal, ¿no? Pero Ujú. cuando estás acostumbrado a que te vaya muy bien, pues sí, te vuelves loco, ¿no? Porque estás aquí lejos de tu familia, mis amigos estaban ya entrando en prepa, ya te imaginarás, ¿no? Se la pasaban increíble, no era como ahora que ya en el celular tienes FaceTime y Facebook, Instagram, no, no, o sea, o sea, suena como una tontería, pero hace 10 años no era así, o sea, era un poco más complicado todo, Claro. apenas empezaban me acuerdo de los Blackberries, pero todo el mundo usaba el BlackBerry ese grande de Nextel, entonces no me podía comunicar Sí. con nadie porque solo servía en México. Y pues sí, era duro y fueron años que digo, ya en retrospectiva me hicieron madurar mucho como piloto, como persona pero sí, definitivamente fueron eh, ahora sí que años que me hicieron darme cuenta de lo lejos que estaba de un nivel, ahora sí que un nivel de piloto de Fórmula 1 o de piloto profesional aquí en Europa. Oye, ¿y alguna vez te viste en Fórmula Uno? Sí, definitivamente. Después, 2012, corrí Fórmula Renault Europea contra pilotos que ahora están en Fórmula 1, ¿no? Entonces, ese año específico yo estaba con un equipo muy chiquito y Alex Albon también estaba con un equipo muy pequeño. Ujú. Y siempre me acuerdo de él porque siempre lo que pasa en las categorías es que por alguna razón estás más o menos al mismo nivel que alguien. Entonces, como tipo en las calificaciones, en cosas así, como que hay alguien con el que siempre estás más o menos igual. Y eso me pasaba con él. O sea, siempre nos arrancábamos en la fila 5 y era Ya. de que yo estaba onceavo, perdón, yo estaba décimo y él onceavo o algo así, ¿no? Ujú. Entonces siempre me tocaba arrancar con él y me llama mucho la atención porque esto es una historia chistosa. El mejor amigo de mi papá se casó con una tailandesa y entonces Alex corría o corre todavía con la bandera de Tailandia. Sí, Entonces sí, sí. me vinieron a visitar y iba su hija y la hija fue a hablarle en tailandés a Alex, o sea, porque pues, imagínate, un tailandés es raro, si mexicano es raro ver en las carreras, tailandés todavía más, ¿no? Claro. Se le acerca y el cuate le dice, no, perdón, no hablo tailandés, nací en Inglaterra Tengo la y solo, nacionalidad nada más. exactamente. Y desde ahí se me quedó muy grabado él y pues ya curiosamente años después se convirtió piloto de Fórmula 1 y sí, yo realmente digamos que llegué lo más cerca que pude, llegué a Fórmula 2, hice pruebas en IndyCar, probé el simulador de Fórmula 1 de lo que entonces era Force India. Ujú. Entonces arañé ahora sí que el mundo de la Fórmula 1, pero realmente en la actualidad, mientras Checo esté en Fórmula 1, dudo que haya otro mexicano en la máxima categoría.
Oye, de y automóvil. con base en esto que nos dices, te voy a hacer dos preguntas. Dime. ¿Aún sueñas con llegar a la Fórmula 1? No, no, ya a mi edad, aunque sigo siendo joven para la Fórmula 1, estoy viejo, ya eso ya no va a pasar. Y es algo con lo que hice ya paz. O sea, cuando tienes una meta, digamos que como cualquier meta en la vida, ¿no? Si no la logras, es muy difícil digerir que no la vas a lograr y aceptártelo a ti mismo, ¿no? Entonces es algo que como que te carcome y te quita mucha energía. Ya. Pero en el 2010, principios de 2018, cuando me dieron la oportunidad de probar el simulador de Force India, y entonces por primera vez ahora sí que tuve una comparación directa de telemetría de todo con los que eran los pilotos en esa época, que era Esteban Ocon y Checo, pues ya como que tuve paz. O sea, literalmente para mí fue decir, bueno, ya no me pueden decir que no podía, ahí está, y si no pude, o sea, si no llegues por algo y ya, ¿no? Entonces eso como que me dio mucha paz a mí como persona y ya ahora sí que ya te lo puedo decir sin llorar, ¿no? O sea, Ok. no voy a ser piloto de Fórmula 1 y ya ni siquiera es mi ambición. Pero sin embargo nunca pasé a esa etapa donde odias la Fórmula 1. Sigo siendo un fanático total Claro. y me gusta mucho. Oye, y ahora la otra pregunta es, Sí, ¿qué tiempo crees que pase para que un mexicano esté en Fórmula 1? Vamos, Checo se retira, por ejemplo, sí. y dices, el próximo mexicano en Fórmula 1 es y en tanto tiempo. Yo creo, la verdad, que en cuanto Checo se retire, al siguiente año vamos a tener un mexicano en la Fórmula 1. Porque la escudería Telmex es muy sabia en este sentido. Yo creo que van a saber un poco antes de que todos los demás lo sepamos, que Checo ya se va a retirar. Esa es una. Y entonces van a empezar a poder preparar a un nuevo talento para que llegue. Y dos, algo que también creo que es muy importante, que con el gran premio que tenemos ahora en la Ciudad de México, no solo los fans del automovilismo, sino que todo el mundo se ha dado cuenta que la Fórmula 1 es el espectro tal vez más grande a nivel mundial donde tú puedes promover tu marca, y dos, Ujú. un negocio real, ¿no? Entonces, estoy seguro que el apoyo económico, que es una de las, o tal vez la parte más importante para formar un piloto de Fórmula 1, estar ahí para esa joven promesa que llegue en su momento. ¿A quién ves tú en Fórmula 1? No, ahorita nadie. O sea, ser alguien que yo creo que todavía no tenemos ni siquiera en el radar. Perfecto. O sea, Checo Pues, todavía, digo, Checo nació en el 89, ¿no? Entonces todavía todavía creo que todavía tiene. le quedan unos 2 o 3 o 4 años más Sí, fácil, sí. de Fórmula 1. Ahora vamos a pasar a donde estás compitiendo ahorita, que es el Lamborghini Super Trofeo. ¿Cómo te está Sí. yendo ahí? Pues hemos tenido un año difícil. Más bien hemos, ¿no? Porque el equipo ha sido impecable. La verdad es que el equipo para el que estoy corriendo es un equipo muy profesional, con mucha experiencia. Mi jefe directo aquí fue piloto de Fórmula 1. Entonces, en ese sentido, han hecho que incluso mi curva de aprendizaje sea mucho más rápida de lo que podría haber sido. Pero para mí ha sido un año muy, muy difícil, porque nunca había manejado este tipo de autos y es difícil olvidar cosas que has aprendido o que has hecho toda tu vida de cierta manera, ¿no? Entonces, este auto es muy sensible, uno, al sistema ABS, y Ujú. dos, al control de tracción, que son dos cosas que yo jamás había usado en un coche de carreras. Entonces, para mí ha sido muy difícil llegar, digamos, que a ese 100% de, de rendimiento, que es donde tienes que estar para ser de los cuates que están, los que son sobresalientes sobre todo en una vuelta, en velocidad en una vuelta. Entonces, ahorita estamos séptimos en el campeonato de
de 33 pilotos, entonces igual si lo ves así, pues sí, tal vez no es tan mal, pero la tirada para nosotros era estar por lo menos en el top 5 en este primer año de regreso en Europa. Ya. Entonces, pues sí, ha sido un año definitivamente de mucho aprendizaje, pero sí, un año difícil. Y bueno, también la otra es que había estado corriendo NASCAR los últimos 4 años, entonces pues estaba ya casi acostumbrado a girar solo a la izquierda. Y Sí, sí, entonces sí. de repente te topas en un pistas como Spa, donde estás llegando a Rouge a 250 kilómetros por hora y pues de repente, o sea, sí es un cambio muy drástico. Entonces, eh, siempre sabíamos que iba a ser un año de aprendizaje para mí, pero definitivamente ha sido duro vivirlo, por ponerlo de una manera. ¿Es tu primer año en la categoría? Sí, es mi primer año en la Super Trofeo. Y bueno, en realidad este siempre fue, digamos, una categoría es una categoría de trampolín para correr GT3 con el equipo oficial de Lamborghini. Ok, ¿y cuántas fechas faltan para que termine la temporada actual? Nos quedan 2 fechas, bueno, 2 carreras, una fecha. Ujú. Entonces, pues sí, estamos todavía con la tirada de quedar en ese top 5 del campeonato, pero siendo realistas, pues este es nuestro nivel del año, ¿no? Estar así Sí, entre... claro. Hemos tenido solo un podio, muchos cuartos lugares, desgraciadamente, que es yo creo que el peor lugar que puedes El que tener. no quieres llegar. Sí, exacto. Prefiero un quinto que un cuarto, pero sí, ha sido un año, repito, de mucho aprendizaje. Oye, y vas a seguir con es Vincenzo Sospiri Racing, ¿verdad? Este equipo. Sí, es correcto. Vincenzo Speed Racing, él fue piloto de Fórmula en los 90s. Ujú. Era un gran piloto. O es, tal vez, si se animara Ah, todavía. claro. Este, pero sí, la idea también para el próximo año es seguir en el equipo y si las cosas salen bien, ya dar ese salto a GT3, que en realidad es el lugar donde siempre, eh, cuando se tomó la decisión junto con Escudería Telmex de venir, Ujú. siempre fue la tirada, ¿no? Estar en ese equipo oficial de Lamborghini, corriendo en las categorías grandes, que es donde corre el equipo oficial de GT3. Perfecto. Perfecto, Miji. Ahora, te voy a hacer una pregunta que me gustaría que analizaras y que obviamente que me respondieras con toda sinceridad. ¿Qué crees tú que le hace falta al automovilismo deportivo mexicano para que más gente lo vea y lo siga? Mira, yo creo que a nivel deportivo y a nivel de pilotos, no le perdemos nada a nadie. O sea, Sí, sí, sí. cuando yo regresé, o más bien, el primer año que yo corrí automovilismo en México fue en el 2017, que fue mi primer año de NASCAR México. Yo nunca había corrido porque, pues lo que te dije, ¿no? O sea, Estados Unidos y Europa ya, y desgraciadamente, incluso yo, al no conocerlo, subestimaba el automovilismo mexicano. O sea, decía, ay, o sea, como que escuchaba de la NASCAR México, pero Ujú. decía, pues, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y, oh, sorpresa, o sea, en el primer entrenamiento me metieron 3 segundos y medio. O sea, para ponerlo en perspectiva. En mi vida me habían metido Sí, 3 segundos y medio. Entonces, yo creo que a nivel de equipos, a nivel de pilotos, a nivel de categoría, no le perdemos nada a nadie. O sea, aquí, para que te des una idea, una carrera el GT World Challenge, que es la carrera de GTs, la categoría, perdón, de GTs más grande que hay en el mundo, ujú, ujú. van al autódromo a verla tal vez 10,000 personas. Yo he estado parado en el Hermano Rodríguez en la gran final de NASCAR México y hay 60,000 personas en las gradas, ¿no? Este, yo creo que lo que falta es, uno, que dejemos de tener este malinchismo con nuestro deporte. Y eso ahora sí que tiene como que muchas capas. Una parte eh, es
el seguimiento que se le da a la categoría. Tú me lo dijiste perfectamente bien. Hay cosas más allá de la Fórmula 1. Sí, Sí, por claro. supuesto que hay cosas más allá de la Fórmula 1. Y, y lo tenemos en nuestro país, a diferencia de países con los que nos podemos comparar, como Argentina y Brasil, donde los pilotos nacionales son héroes, y luego pues están también los pilotos internacionales, como en el fútbol, ¿no? O sea, yo soy fan del Boca y amo el Boca y lo que quieras, y si juega mi Boca Juniors contra el Real Madrid, puede ser que gane mi Boca Juniors, ¿no? Ese es la psicología que tienen. Sí, Y en las claro. carreras es exactamente la misma, pero nosotros no la tenemos por alguna razón. Entonces, repito, yo creo que es algo que tiene varias capas. A mí, y eso era gran parte de la razón por la que me quería venir a correr acá, que era para demostrar como un piloto que está allá, corriendo NASCAR México, que es un auto totalmente distinto a lo que estoy corriendo acá, puede llegar acá y competir. Sí, no me ha ido tan bien, pero llevo un podio y al nivel más alto que hay en pistas que son de Fórmula 1, ¿no? Exacto. Entonces, así como yo lo podría hacer cualquiera del top 10 que está en NASCAR, y eso te da una idea del nivel que tenemos en México. Entonces, yo creo que es una parte, y la otra es que a veces siento que el seguimiento que se le da a nuestras categorías nacionales, sobre todo a NASCAR México, que es la categoría más grande, eh, es demasiado superficial. Entonces tú simplemente prendes la tele, ves la carrera, los comentaristas a veces son muy buenos, a veces no son tan buenos. Entonces, la realidad es que no te dan una perspectiva real de qué es lo que está sucediendo y qué tan profesional es. Y te pongo el ejemplo perfecto. Desde que salió en Netflix la serie de Fórmula 1, ¿cuántos nuevos fans de Fórmula 1 hay? Muchísimos. Ya todo el mundo entiende de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque, aunque no sea cierto, pero porque ellos pudieron por primera vez ver a fondo qué es lo que sucede. Y si nosotros logramos crear este aura alrededor de nuestros pilotos y dar a entender que cuando estás, o sea, si tú ves la parrilla de NASCAR México, de los 40 pilotos que hay, 25 o 20 son profesionales en el sentido de que viven de eso y yo era uno de ellos y Sí, toda sí, sí. su vida gira alrededor de eso, ¿no? O sea, ellos se despiertan a las 8 de la mañana con la intención de ser mejores pilotos en 2 semanas que viene la carrera. Sí, hace poco, Entonces, sí, continúa, perdón. no, ya había acabado. Entonces, simplemente es, si nosotros logramos transmitir eso, como se transmite tal vez con los jugadores de fútbol, que es yo creo que el mejor ejemplo en nuestro país, la gente automáticamente va a empezar a seguir y decir, oye, ve estos cuates, cómo se la rifa, ¿no? O sea, la gente tal vez en la tele no lo percibe, pero yo que lo he vivido ahorita que vi la última carrera en Aguascalientes, Sí, veo sí, que se sí. meten lado a lado a la curva 1 y digo, putz, este güey está loco, o sea, ¿cómo Muy se la aventó así? cierto. Porque yo lo he vivido, ¿no? Entonces, eh, y de repente escucho la transmisión y es como de, sí, pues qué buen rebase. No, no, es que no tienes idea de lo que acaba de hacer este Exactamente. cuate, ¿no? Sí, a nosotros nos Entonces, tocó ver en el Autódromo de Querétaro una batalla buenísima entre Rubén Rodelo y Abraham Calderón. sí la vi, sí, cómo no. Se venían dando, o sea, se venían dando Sí, en la peraltada, sí, en la que sí, es sí. la última curva de la configuración de óvalo. O sea, se venían dando unos buenos cates entre los dos. O sea, y los que estábamos ahí, pues ahora sí que te emocionas. Digo, yo estaba tomando algunas fotos y estaba grabando algunos videos del lado de boxes, vamos a decirlo así. Sí, sí, Y sí, del, dices, del infield, ¿no? Sí, exactamente del infield. Y dices, no inventes, o sea, si esto lo ves en un Fórmula 1, la gente se vuelve loca. claro. No, Sí, y ¿sabes qué? También yo me he dado cuenta, yo pues invitaba cuando corrí en México, repito, casi toda mi carrera no fue en México, de repente tenía la oportunidad de correr allá y pues aprovechaba e invitaba a familia, amigos, toda la gente que pues, siempre decía, pues sí, ese güey es piloto, pero pues quién sabe, porque yo nunca lo he visto, ¿no? claro. Entonces invitaba y todo, y alguna vez llevaba 2 radios extra y se los presté a mis amigos. Ujú. Entonces se pusieron a escuchar todo lo que pasaba en los entrenamientos, calificación, carrera, y literalmente el domingo ya echando
una chela después de que todo había acabado, me dijeron, oye, o sea, jamás me imaginé todo lo que pasa. O sea, literalmente tú, lo que dijiste, Abraham está ahí dándose cates con Robelo y al mismo tiempo está teniendo una conversación con 5 personas. O sea, Exacto. con su spotter, con su ingeniero, todos los mecánicos lo están escuchando. Ese tipo de cosas la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, cuando de repente lo ves desde una perspectiva adentro, dices, oye, estos cuates, o sea, pasas de la perspectiva de, ay, cualquiera podría hacer eso, a, no, no inventes. O sea, estos cuates son sobresalientes, ¿no? Sí, o Y sea, y te arriesgas el pellejo, pues, en cada exactamente, fin de aparte, ¿no? semana. Exacto. Entonces, repito, yo creo que esos son los dos puntos que yo creo que harían que nuestro automovilismo nacional pase al siguiente nivel, ¿no? Uno, que la manera en que nosotros, y eso, y también culpa a los pilotos, ¿eh? O sea, que nosotros nos transmitamos y nos enseñemos hacia el mundo sea eh, pues, más abierto, de una manera donde realmente la gente pueda percibir qué es lo que hacemos, Claro. hará que la gente nos perciba de una manera muy distinta. Y dos, que perdamos ese malinchismo contra el automovilismo nacional. O sea, Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana, ¿de dónde salieron? Del automovilismo nacional. O sea, ellos corrían aquí y de repente salieron, ¿no? El problema es que ahora, por como son las categorías, pues te tienes que ir a Europa muy joven, entonces ya es como de, este güey, pues es que se hizo allá y por eso es bueno. No, no, o sea, yo me hice Es que acá, nacieron aquí. me hice acá, perdón, regresé allá y me dieron, o sea, pregúntales mi primer año de NASCAR cómo fue, o sea, entonces yo te lo puedo decir y luego después regresé, ¿no? O sea, te lo puedo decir en sangre propia, ¿no? El nivel es brutal, brutal, brutal. Entonces, espero que todavía me toque a mí vivir todo eso. Yo, como le dije a Jimmy, no sé qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Pero lo que dije a Jimmy, yo tengo 100% seguro en mi mente que me voy a retirar corriendo en NASCAR México y ojalá y me toque vivir ya este cambio generacional donde seamos un país como Estados Unidos, donde verán los pilotos de NASCAR como Héroes. superestrellas, ¿no? Sí, 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 de cajón. Oye, hablando de pilotos, platícanos a qué piloto, sea mexicano o internacional, admiras y por qué lo admiras. O sea, actual o puede ser lo que Puede sea. ser de épocas pasadas, de épocas actuales. Pues ve, yo, mira, la persona a la que, y es más como persona que como piloto también, pero como persona y deportista que admiro muchísimo es Alex Zanardi porque su historia es increíble, es alguien que a veces cuando estoy en el gimnasio y no encuentro motivación, verdaderamente solo pienso en él y se me pone la piel chinita, o sea, alguien que fue campeón de kart, se va o regresa más bien a Europa, a Fórmula 1, le va mal, regresa, pierde las piernas y luego se vuelve bicampeón olímpico Para bicicleta. en los Paralímpicos, Ajá. es algo fenomenal, o sea, como historia de ser humano. Y y bueno, ya como piloto específico, pues para mí, como te dije, ¿no? Schumacher creciendo, pues era mi héroe, pero yo creo que eso es también, es muy subjetivo porque yo creo que todos idolatramos a los que eran grandes pilotos cuando éramos niños, ¿no? Sí, Porque sí, pues eres sí. un niño y todo te impresiona. La generación antes mía o tal vez de mi papá era Senna, ¿no? Porque era, pues, ellos lo vieron creciendo, era el wow, es Senna, ¿no? Y antes de él era Jim Clark, antes de ellos era Jim Clark o Jackie Stewart y así. Depende mucho de cuándo hayas estado en esa ventana de edad donde todo te impacta y dices, estos Exacto. cuates, wow. Yo ahorita veo a los pilotos que son de Fórmula 1 y digo, pues sí, es muy bueno, pero ese güey corría conmigo y pues, o sea, o sea, es bueno, pero tampoco, ¿no? O sea, entonces, Sí, claro. ya como que me cuesta mucho trabajo idolatrarlos, ¿no? Yo creo que la última generación que para mí fue así, wow, era la generación de Vettel, Alonso, Raikkonen, o sea, esos eran ya, los que ahorita son ya los veteranos, fueron Ujú. los últimos que yo los veía como, wow, estos cuates, las cosas que hacen, ¿no? En un coche de carreras. Sí, sí, claro. Sí, o sea, digo, cada época del automovilismo
Fórmula 1 y la categoría que me digas tiene su estrella, ¿no? Tiene Exactamente. su leyenda. Sí, alguien que sobresalió de esa generación. Exactamente. Efectivamente, o sea, digo, a mí me tocó ver a Schumacher, me tocó ver a Häkkinen, me tocó ver a Montoya, que yo Sí, es gozaba que viendo a Montoya Montoya era, digo, para mí era el enemigo número uno porque pues yo era fan de Schumacher, ¿no? Sí, claro. Pero ya ahora viéndolo después y conociendo también a su hijo, porque está acá y es de Square Telmex y todo, ya viendo sus videos ya, digamos, con la sabiduría que te da los años, y la sabiduría que te da la retrospectiva, si dices, este cuate estaba loco, o sea, su primer año, su primer carrera, Gran Premio de Brasil, y se le deja ir a Schumacher. En la primera curva. Y lo saca, en la primera curva y lo saca, y dices, no manches, ¿no? Yo creo que si yo hubiera tenido esta edad y lo hubiera visto, me hubiera volvido fan de él también, ¿no? Entonces... Sí. O sea, Montoya, o sea, prácticamente encaró a Schumacher en la epítome de la carrera de Schumacher, pues. Y obviamente los latinoamericanos estábamos vueltos locos. Digo, sí teníamos por ahí a Gastón Mazacán, que bueno, Dios nos ampare, corriendo con Arrows, algo así. Sí, y luego Enrique Bernoldi. Sí. Y luego llega un Montoya que saca a Schumacher, que se le pone el tú por tú, que rebasa, que tenía incluso rivalidad con Ralf Schumacher, su compañero de equipo. Sí. Y dices, o sea, yo estaba vuelto loco con Montoya. Y como dices tú, luego llegó Vettel, llegó Fernando Alonso, que es así como que mi top, Fernando Alonso. Y ahorita muchos gozan con Hamilton. Digo, el cuate es muy bueno, viene de abajo y le está rompiendo. Y pues yo creo que sí va a obtener su octavo título. No creo que este año. Pero pues cada uno ha gozado con su leyenda, con su leyenda de la época en que vio el automovilismo, ¿no? Exactamente, sí. Oye, Miji, y ya para terminar, porque la verdad está muy padre la plática de hoy, ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que le hemos hecho a nuestros anteriores entrevistados. ¿Qué crees tú que aprenderían niños, niñas y jóvenes, e incluso gente ya mayor, al entrenar y practicar automovilismo deportivo? Bueno, yo creo que aprenderían lo que aprendes con cualquier deporte, ¿no? Que es que la perseverancia te rinde grandes frutos a la larga. El automovilismo es un deporte donde es muy palpable tu mejora cuando le inviertes tiempo. Es como tocar un instrumento, como jugar cualquier deporte individual, sobre todo. No sé, golf, se me ocurre porque necesitas esa precisión y tienes esa presión de rendir, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo tuve ahorita una prueba y se me dieron 6 vueltas en esa prueba. Entonces es como si a una persona le das una pistola con 6 tiros y le tiene que dar al blanco con uno de esos 6 tiros, ¿no? Entonces tienes que tener mucha práctica para ya estar a ese nivel. Entonces digamos que eso es algo que te dejaría el automovilismo, pero no es específico del automovilismo. O sea, yo creo que cualquier deporte te puede dar esa disciplina, esa perseverancia y saber que si tú aplicas eso en cualquier aspecto de tu vida, te va a rendir frutos tarde o temprano. Pero a mí lo que me ha dejado el automovilismo y me doy cuenta siempre y año con año es relaciones personales con gente que es increíble. O sea, en nuestro deporte hay personas muy, muy extrañas, que yo creo que en cualquier otro ámbito de la vida serían considerados raros, pero que en nuestro deporte tienen la oportunidad de ser personas que son consideradas sobresalientes, y el poder convivir con estas personas es algo increíble, que solo nuestro deporte tiene. O sea, estoy seguro que cualquier otro deporte tiene sus personas que también
son muy especiales, pero te voy a poner un ejemplo, un Ross Perón o un Adrian Newey serían bichos raros en cualquier otro ámbito. Pero el hecho de que ellos llegaron a las carreras hace que nosotros los idolatremos como genios, o sea, que les pongamos ese término de genio. Y yo se lo decía mucho a mi jefe, a Jimmy Morales, cuando hay gente que tal vez lo conoce un poquito más de lejos y dice, no, es que está loco. Y yo decía, no, pues es que es un genio. O sea, el paso entre genio y locura es así, es súper, súper fino, ¿no? Entonces, si él estuviera en cualquier otro, o si lo conoces más bien, tal vez en cualquier otro ámbito de su vida, dices, ese güey está loco. Sí, Yo sí, lo veo está y digo, totalmente. yo lo digo y digo, ese cuate es un genio, ¿no? Entonces, si alguien se quiere adentrar a nuestro deporte, al deporte motor, yo creo que eso es lo que le va a dejar relaciones con personas que no se va a encontrar en ningún otro lado y va a poder llenar un libro de historias que, que algunas son verdaderamente de Hollywood y que no te podrías inventar y estilos de vida que son estilos de vida que no tiene ninguna otra persona, porque nosotros tenemos la fortuna de todos los que estamos involucrados en el automovilismo, de vivir y de dedicarnos a lo que más nos gusta, de dedicarnos a nuestro sueño. Yo creo que casi todos coincidimos en que lo haríamos aunque no nos pagaran un peso, que eso muy poca gente lo puede decir, y eso hace que haya un cóctel de especímenes en un pit lane cualquier fin de semana impresionante. Sí, 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 definitivamente el mundo de las carreras o el mundo del automovilismo, del deporte motor, es un bagaje de muchos pensamientos, pero todos enfocados a obtener el resultado, vamos a decirlo. Exacto, exactamente. Todos están enfocados a ser una milésima de segundo más rápidos, en darle la vuelta a un círculo. Ese es nuestro objetivo. Exactamente, Entonces, y obviamente pues ganar. exacto, ¿no? Claro, ¿no? Y después en relación a eso y como resultado de eso obtener la victoria, ¿no? Pero desde ahí ya te puedes dar cuenta que estamos locos. Entonces, Sí, sí, estamos locos. es algo yo creo que Definitivamente. muy, muy padre y si tal vez te sientes, repito, ¿no? Ese bicho raro eh, en, en, en tu vida o en otros ámbitos de tu vida, aquí te recibiremos con manos abiertas, con brazos abiertos, perdón. Sí, definitivamente sí. Pues bueno, te agradecemos de nuevo la oportunidad que nos hiciste de platicar contigo. La neta estuvo padrísimo en la plática de hoy. Al contrario, Alonso, fue todo un gusto conocerte y pues cuando quieras, aquí tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Claro que sí. Te deseamos harto éxito Miji, en lo que viene para ti, deportiva y personalmente. Y pues obviamente queremos seguir viéndote ganar, obviamente, y poner bien en alto el nombre de México. Claro que sí, y pues esperemos vernos pronto por allá en nuestra tierra de Querétaro y echarnos una agua de horchata, ¿por qué no? Perfecto, que estés bien, que estás muy bien y que te salga de maravilla. Y pues sí, ojalá podamos saludarnos, si no es aquí en Querétaro, ahí en el Gran Premio de México. Claro que sí, Alonso. Muchas Te mandamos gracias. un abrazo y que tengas una excelente semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.